Mi queridísima Adriana Braniff, con el gusto de estar contigo, como todos los días, en este comentario dirigido a todo nuestro auditorio aquí en las redes sociales y, por supuesto, a través de YouTube, para tocar los temas más importantes del día. Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar otra vez aquí en Central Global para dar un recorrido de lo que se está hablando tanto en México como en Estados Unidos, aquí contigo, Pedro, y mucho, mucho de qué platicar hoy. ¿Por dónde quieres empezar? Pues mira, pues hay tantos temas, Adriana. Pues el primero que más nos debe preocupar en términos internacionales, creo, es esta declaración que hace el presidente ejecutivo de Morgan Stanley, que se llama James Gorman, que dice que aproximadamente hay un 50% de posibilidades de que la economía estadounidense entre en una profunda recesión. Esto como parte de un discurso para una conferencia que organizó una empresa privada. Habla sobre el contexto de los mercados que están pues, francamente en caída libre. Se espera que los bancos centrales de todo el mundo combatan agresivamente un tema que afecta a nivel mundial, que es el tema de la inflación. Hemos visto en los Estados Unidos una inflación superior al 7%, cosa que no vemos hace más de 40 años, en donde dice el presidente de Morgan Stanley, dice, no creo que estemos cayendo en un gran agujero en los próximos años, pero eventualmente, la Fed tendrá que controlar la inflación. Fue crítico también al señalar que la Fed pues ha subido demasiado las tasas de interés, lo que da un menor margen de maniobra cuando empiece esta recesión mundial. Además, pues hay que ver los riesgos que esto conlleva, ¿no? En una especie de recesión mundial, y el riesgo de esta recesión va a llevar a una crisis mundial internacional en términos de alimentos, en términos de energéticos, en términos de las cadenas de producción que pues no podemos medir todavía la recesión que se va a llegar a avecinar, pero lo que tenemos que estarnos preparando es para tener un aterrizaje suave después de esta estrepitosa elevada en la inflación a nivel mundial, Adrián, y creo que es algo que nos debe de preocupar a todos. Sí, nos preocupa a todos y preocupa a los demócratas aquí en los Estados Unidos porque eso puede ser un punto de quiebre para las futuras elecciones. Recuerdo cómo Joe Biden hace 2 semanas decía claramente, al hablar sobre este problema, que la Fed tenía, o sea, que Jerome Powell tenía total independencia en la toma de decisiones de lo que se iba a hacer o la estrategia que se iba a implementar para afrontar la inflación en los Estados Unidos. Y aquí yo veo a un Jerome Powell ahora con una gran decisión que tendrá que hacer, tendrá que decidir si va por el tema de la inflación o por el tema de la recesión. Lo tiene que decidir la Reserva Federal. Inflación y recesión son cosas totalmente diferentes. La inflación es el aumento de los precios indiscriminado que se sale de control. Y por otro lado está la recesión, que es cuando la economía se pone en pausa, hay desempleo, etcétera, etcétera. Ahora, si Jerome Powell decide que el camino para enfrentar esta inflación es llevar al país a una recesión, pues es lo que podríamos estar viendo. Es decisión de ellos. Este es el camino que tiene que tomar, inflación o recesión. Una decisión muy importante de la Fed, por supuesto que sí, y algo que sí está pegando, como te digo, en temas políticos dentro de los Estados Unidos. Una de las tantas preocupaciones de los demócratas es esa. ¿Cómo va a No, pues si afectar esto este tema influirá en las futuras directamente en las elecciones? elecciones de noviembre, y no se diga en las En elecciones noviembre. presidenciales, ¿no? Porque este tipo de crisis económicas como la que estamos a punto de ver, porque pues, están todos los indicadores, por lo menos podemos estar un poco más preparados que algunas otras que nos han llegado de sopetón, porque llevamos saboreando esta crisis económica desde que empezó la pandemia, desde que vimos un corte en las cadenas de suministro, desde que vimos una cerrazón en los Estados Unidos, un corte importante, un ingreso importante por parte del presupuesto público para tratar de inyectar a la economía. Y todo esto pues tiene que tener una consecuencia, Adrián. Y la consecuencia, pues la tendremos que ver dentro de los próximos meses, inclusive dentro de los próximos años, en donde vamos a ver los índices inflacionarios todavía subir y los bancos centrales hacer todo el esfuerzo que sea posible para poder controlar este efecto recesivo, pero no, la respuesta no va a ser a través de los subsidios estatales, tendrá que ser a través de la propia ley del mercado. Entonces, pues de que nos va a pegar, nos va a pegar. El chiste es saber, pues de qué lado nos ponemos, ¿no? Pues ahora que hablas de subsidios estatales,
me viene a la mente este artículo tan comentado del Wall Street Journal, donde justamente critica lo que está haciendo el gobierno de México, esta política que ya califica que es una política industrial de los años 70, otra vez dando todo el poder a las empresas estatales en detrimento de las inversiones. Es una dura crítica que hace el Wall Street Journal, que sabemos que ha hablado muchas veces en manera crítica acerca del presidente López Obrador, y ahora con esta gran crítica, ¿qué te parece esto que dice el Wall Street Journal? Pues mira, creo que el editorial del Wall Street Journal es muy franco, es lo que es. Independientemente de que le guste o no le guste al presidente de México, que lo critiquen desde los periódicos conservadores internacionales neoliberales, pues es la verdad. México está incurriendo en una cantidad de errores económicos importantes, en una cantidad de afectaciones internacionales importantes, que lo único que tendrán será un golpe a la misma economía nacional. Y ya lo sabíamos, ¿no? Ya lo sabíamos, no es un breaking news del Wall Street Journal. En México ya sabíamos que este asunto de fortalecer a las empresas estatales estaba dañando a los inversionistas norteamericanos y estaba poniendo en riesgo los acuerdos del Tratado de Libre Comercio. Eso ya lo sabíamos. Ahora, lo que sí es que este artículo, por supuesto, que va a estar mandando un mensaje a los inversionistas del mundo que ya tendrán o la pensarán dos veces antes de poner sus moneditas en nuestro territorio, Pedro. Pues sí, pues es que hay que pensarlo dos veces antes de poner las moneditas en el territorio, cuando lo que menos tienes en el territorio es estabilidad. Una de las cosas más importantes que tienes que tener en un ambiente económico sano, pues es estabilidad, piso parejo, pero no lo hay. Y entonces eso, pues inhibirá las inversiones en nuestro país de forma directa, ¿no? Oye, me llamó mucho la atención el día de hoy, nuevamente, el tema de Jóvenes Construyendo un Futuro, en donde ahora que Marcelo Ebrard estuvo en la Cumbre de las Américas, anuncia la llegada de este programa de asistencia para para mexicanos en los Estados Unidos. Hoy hablaba justamente de eso en la conferencia mañanera y me gustaría discutirlo contigo, Adriana, si nos ponen el inserto de lo que estaba diciendo justamente Marcelo Ebrard el día de hoy. Jóvenes Construyendo el Futuro en Los Ángeles, estamos empezando. Después se va a extender a otras ciudades de Estados Unidos. El programa tiene previsto en esta primera etapa tener 3,000 jóvenes, 300 coordinadores de esos jóvenes en equipos de 10, y está diseñado para hijos de mexicanos que están en los Estados Unidos en condiciones difíciles. Es decir, que no les han sido reconocidos sus derechos y por consiguiente tienen todo en contra. También estamos trabajando en paralelo un programa de salud, de apoyo a la salud, también para estas familias. Acabamos de iniciar y el diseño del programa es para ese sector en particular, que por cierto es muy relevante en Estados Unidos. México está aplicando, por supuesto, ese programa en nuestro país, como saben ya más de 1,5 millones de jóvenes. Lo estamos aplicando en El Salvador, en Honduras. Estamos por arrancar en Guatemala y ahora en los Estados Unidos con nuestra comunidad también, porque esa fue la instrucción que nos dio el señor presidente. ¿Qué empresas van a participar allá? Estamos ahora haciendo el listado. Primero buscamos a las empresas que tienen vínculo o son aliadas de la comunidad mexicana por razones obvias. Es el primer sector con el que vamos a trabajar allá en los Estados Unidos, incluyendo algunas instituciones de respaldo a la comunidad mexicoamericana. Este es el programa y pues lo iniciamos apenas el viernes. Los voy a estar informando de sus avances. Gracias. Yo me pregunto, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento legal? ¿En dónde está y de dónde proviene el presupuesto? Y si es que acaso está Marcelo Ebrard solicitando empresas norteamericanas, por más vínculos que tengan con México, que contraten indocumentados. Porque eso es lo que están pidiendo. Están pidiendo que estos indocumentados tengan un trabajo en los Estados Unidos a los que ellos van a pagar y apoyar. Pero ¿en dónde van a pagar impuestos? ¿A quién se los van a pagar? Van a tener un registro de pago de contribuyentes. Se les va a dar seguridad social, que es, por cierto, una obligación de ley cuando tienes un empleo en los Estados Unidos. Vamos, hay demasiadas preguntas
que no tienen sustento, que no tienen fundamento y que también tenemos que ponernos a pensar qué hace este programa asistencialista del gobierno mexicano trabajando en El Salvador, en Honduras y en Guatemala. O sea, francamente, no lo veo, no lo entiendo, esta necedad del gobierno mexicano de gastar dinero de los mexicanos en el exterior. Sí, está gastando efectivamente dinero de los mexicanos en el exterior y está solicitando que también lo haga Estados Unidos, porque es parte de lo que le está pidiendo a Joe Biden, que pague estos programas que está exportando allá. Pero sí, el tema que ya volvió a tocar Marcelo Ebrard, que justamente sacó la idea, esta idea que no tiene ni pies ni cabeza, en la Cumbre de las Américas, ahí fue donde primero habló de este asunto, pues no tiene ni pies ni cabeza, por donde lo ves tienes toda la razón. Dice que va a ir enfocado a 3,000 jóvenes, 3,000 o sea, va a jóvenes. contratar a 3,000 jóvenes y a 300 coordinadores, a los que supongo también se les tendrá que pagar. Para trabajar en Estados Unidos, si bien lo has explicado, Pedro, se necesita una visa de trabajo. Si no tienes una visa de trabajo, no puedes trabajar. Es más, no puedes recibir dinero así, no puedes ni de voluntariado, para acabar pronto. Entonces, esto sí es una total desproporción de lo que es la ley de Estados Unidos. Quiero saber qué le van a decir a Marcelo Ebrard, que me parece que le van a decir que por ahí no puede ser. Y ahora, es muy amplio, ¿no? Dice, va hacia estos jóvenes a los cuales no se les han reconocido sus derechos. ¿Cuáles derechos? ¿Cuáles jóvenes? ¿Están hablando de los DACA? O sea, de los que llegaron ahí de chiquitos y que están protegidos bajo el programa de Barack Obama, o los que llegaron pidiendo asilo político, o quizás No, los que está llegaron hablando de jóvenes, de mojados. están hablando de jóvenes indocumentados. Porque justamente está diciendo Marcelo que son jóvenes que tienen la adversidad y que no tienen su estatus legal reconocido. Está hablando de jóvenes indocumentados que están, aparte de todo, en una calidad de pobreza. Entonces, lo que justamente el gobierno de Estados Unidos ha querido combatir, que es que estos alienígenas indocumentados que entran al país de forma ilegal tengan programas de asistencia, porque no se los da el gobierno de los Estados Unidos. Se los va a dar ahora el gobierno de México para seguir manteniendo a una bola de flojos en los Estados Unidos, para mantenerlos ilegalmente ahí, porque ni siquiera les está ofreciendo un camino a la ciudadanía, no les está ofreciendo un camino a la legalización, no les está ofreciendo un camino para pagar los impuestos, porque si el dinero sale de las arcas mexicanas, ¿en dónde se va a tributar? ¿En México o en los Estados Unidos? No tiene pies ni cabeza. ¿Cómo va a llegar? No tiene pies ni cabeza. Hasta, déjate tú todo lo ilegal que puede ser esto y lo complicado desde el punto de vista tributario del IRS en los Estados Unidos. Déjate tú eso de lado. ¿Cómo llegaría ese dinero? Sabemos que los apoyos o estos que le dan creo que 5,000 pesos a los que están en El Salvador y en Honduras, se les entrega directamente proveniente del Banco del Bienestar por un mecanismo de entrega de dinero. Ahora, ¿cómo podrías tú enviar dinero de México a Estados Unidos? ¿Con qué mecanismo les puedes pagar? O sea, van a llegar estos 300 coordinadores con el cash acá en la bolsa y lo van a repartir. Es que nada tiene sentido, nada está explicado, Pedro. No tiene, francamente no tiene sentido, nada está explicado. Oye, en el frente de la guerra con Ucrania, pues van más de 112 días, deben de ser más o menos, si tengo mis cálculos bien, de esta guerra a la que pues nada más todavía no se le pide ni pies ni cabeza. Sí, ahí sigue, ¿no? Aunque dejemos de hablar de esta guerra, es una guerra, ya lo decía Joe Biden, que iba a durar mucho tiempo, que ahí se iba a quedar estacionada. Me llama la atención, el Papa Francisco ya dijo que esto ya es la tercera guerra mundial, lo que estamos viviendo. Me llama la atención lo que dijo ayer Zelensky, que dice que va a recuperar Crimea y Donbass. Crimea ya sabemos que fue tomada desde el 2018 por Rusia y justamente fue tomada por muchos de los que habitan ahí quieren ser parte de Rusia. Entonces, me parece que esta declaración de Zelensky no aporta mucho a lo que todos queremos, ¿no? Que es un desenlace, ya, paz para el mundo y que ya no tengamos ese problema allá en Rusia que ha causado tantas tristezas para tantas familias, para tantos niños desplazados que hoy están lejos de su casa, Pedro, en un lugar que no conocen, en un lugar donde pues no saben ni por qué están ahí. Sí, definitivamente es algo que pues ojalá ya termine pronto porque ha habido una afectación mundial impresionante, mi querida Adriana. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo.
mi estimadísima Adriana Braniff, y no sin antes pedirte que nos invites a todos a estar presentes en los lives que tenemos el día de hoy. Claro, con gusto. Invitamos a todos a partir de las 5 de la tarde, tiempo del centro de México. Empezamos con la primera transmisión, que es la de una servidora en vivo para platicar con ustedes, punto de vista. Acabando 6 de la tarde, también tiempo del centro, obviamente, Pedro Ferriz de Con en punto central, para ligarse después a las 7 con Dore Ferriz Híjar en punto y aparte, y finalizar en estas 4 horas ininterrumpidas de transmisión en vivo con el auditorio de Central, con tu punto final, Pedro, donde analizas todo lo que sucedió a lo largo del día. Así es, mi querida Adriana, aquí los esperamos, transmitiéndoles todos los días en vivo con la información y los puntos más importantes del día. Adriana, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Central FM. Equilibrio.